Estos son casos reales que le sucedieron a personas reales. Con algunas excepciones, todos los incidentes ocurrieron durante la segunda mitad de la década de 1970. Detrás del conjuro. Los casos reales de Ed y Lorraine Warren. 3 de la madrugada. Para muchas personas es una hora cualquiera, pero para Ed Warren era la llamada hora del anticristo, el momento en que las fuerzas oscuras parecían manifestarse con mayor intensidad. Durante décadas, Ed y Lorraine Warren dedicaron su vida a investigar aquello que muchos preferían evitar. Casas embrujadas, posesiones, apariciones y fenómenos que parecían desafiar toda explicación lógica. Su trabajo inspiró películas famosas y construyó uno de los universos de terror más conocidos del cine, El Conjuro. Pero detrás de las películas existieron relatos que, según los Warren, fueron experiencias reales, casos documentados, testimonios, investigaciones y encuentros que marcaron su vida. Más allá del cine, la fama y la controversia, existe una pregunta que permanece hasta nuestros días. ¿Qué había realmente detrás de los casos de Ed y Lorraine Warren? Antes de convertirse en demonólogos e investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren eran una pareja joven intentando construir una vida juntos. Ed nació en Connecticut en 1926. Desde niño aseguró haber presenciado fenómenos difíciles de explicar. Uno de sus primeros recuerdos ocurrió cuando tenía apenas 5 años. Una tarde, mientras estaba solo en una habitación, observó cómo una luz comenzaba a surgir dentro de un armario. La pequeña luz creció lentamente hasta adquirir una forma humana. Según Ed, frente a él apareció la figura de una mujer fallecida tiempo atrás. No entendía lo que había visto, pero sabía que algo no encajaba. Aquella experiencia lo acompañaría durante años. Mientras tanto, a pocas calles de distancia, crecía Lorraine Moran, una niña inteligente, observadora y con una percepción diferente. Cuando tenía alrededor de 12 años, participaba en una actividad escolar relacionada con la plantación de un árbol. Mientras los demás estudiantes observaban un pequeño retoño, Lorraine veía algo distinto. Ella aseguraba observar el árbol completamente desarrollado. Veía ramas enormes y hojas moviéndose con el viento. No sabía que esa experiencia cambiaría el resto de su vida. Con el paso del tiempo, comprendería que poseía el don de clarividencia, una capacidad que, según ella, permitía percibir cosas más allá del mundo físico. Cuando Ed regresó de la Segunda Guerra Mundial, ambos comenzaron una nueva etapa. Se casaron jóvenes y buscaron una forma de ganarse la vida. Los dos tenían talentos artísticos. Pensaban convertirse en pintores. Comenzaron a recorrer distintos lugares pintando paisajes y casas, pero sin saberlo, estaban a punto de encontrar una dirección completamente distinta. Ed tenía una curiosidad especial. Leía artículos sobre casas embrujadas y lugares donde ocurrían fenómenos extraños. Cuando encontraba alguno, conducía junto con Lorraine hasta allí. Llegaban, realizaban bocetos y luego hablaban con los propietarios. Lo que comenzó como un proyecto artístico se convirtió lentamente en una investigación. Las historias se repetían. Personas de distintos estados relataban experiencias similares, objetos moviéndose solos, pasos, apariciones, sensaciones de miedo. Y poco a poco, los Warren comenzaron a notar algo. Tal vez aquellas personas no estaban inventando historias. En diciembre de 1975, una familia se mudó a una casa ubicada en Long Island. George y Kathleen Lutz pensaban comenzar una nueva vida. Lo que pocos podían olvidar era el pasado del lugar. Un año antes, Ronald DeFeo Jr. asesinó a 6 miembros de su familia dentro de esa misma casa. 28 días después de mudarse, los Lutz huyeron. Abandonaron pertenencias, comida y objetos personales. Afirmaban haber sido víctimas de fenómenos aterradores. La noticia atrajo medios,
investigadores y especialistas, y entre ellos se encontraban Ed y Lorraine Warren. Los Warren ingresaron al lugar sin entrevistar inicialmente a la familia. Querían evitar prejuicios. Lo primero que observaron fue extraño. La casa parecía abandonada de manera repentina. Había comida, ropa, objetos personales. Todo permanecía exactamente donde había sido dejado. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Después de varios días de investigación, realizaron una afirmación inesperada. Según ellos, aquello no era simplemente una casa embrujada. Ed y Lorraine afirmaban que existían dos tipos de entidades: espíritus humanos y espíritus inhumanos. Pero para ellos, lo que encontraron en Amityville pertenecía a la segunda categoría. Semanas después de Amityville, ocurrió algo inesperado. La experiencia sucedería en la propia casa de los Warren. Era aproximadamente las 3 de la mañana. Ed trabajaba solo en su oficina. Revisaba documentos relacionados con investigaciones recientes. Entonces, escuchó algo. Pasos. Pensó que era Lorraine. La llamó, pero nadie respondió. Entonces, la temperatura descendió abruptamente. La luz perdió intensidad y un fuerte olor a azufre llenó la habitación. Frente a él, apareció una enorme masa negra girando violentamente. Según Ed, parecía un ciclón. Algo estaba tomando forma dentro de aquella oscuridad. Tomó agua bendita y un crucifijo. Luego comenzó a rezar. La entidad avanzó hacia él, y durante algunos segundos, el enfrentamiento pareció detener el tiempo. Mientras tanto, Lorraine estaba arriba leyendo. De pronto, sintió algo extraño, una sensación intensa de miedo. Los perros permanecían inmóviles, su pelaje completamente erizado. Algo no estaba bien. Entonces, escuchó un sonido, un estruendo metálico, como golpes violentos, luego un torbellino aproximándose. La entidad había subido. Lorraine afirmaría posteriormente que sintió una sensación imposible de describir. Como si aquella presencia quisiera algo más que dañarla. Quería su esencia, quería su existencia. Con el aumento del interés por el ocultismo en los años 60 y 70, los Warren comenzaron a impartir conferencias. No buscaban simplemente contar historias, querían advertir. Presentaban fotografías, grabaciones, casos documentados y hablaban de aquello que consideraban un peligro real. Miles de estudiantes asistían a sus exposiciones, escuchaban atentos sus relatos sobre apariciones, fenómenos físicos y casos de posesión. Con el paso del tiempo, los Warren se convirtieron en figuras reconocidas. Para algunos eran investigadores sinceros, para otros personajes polémicos. Sin embargo, durante décadas continuaron afirmando algo. No intentaban convencer a todos, solo documentaban aquello que observaban. La incógnita continúa. ¿Realmente enfrentaron fuerzas desconocidas o fueron interpretaciones humanas del miedo? Las películas terminaron. Los expedientes fueron cerrados, pero las historias continúan. Porque detrás de cada caso existía algo más profundo que una simple historia de terror. Porque detrás de cada caso existe algo más profundo que una simple historia de terror. Existe una necesidad humana de entender lo desconocido. Y quizá ese fue siempre el verdadero misterio. No las casas, no los fantasmas, no las sombras, sino aquello que sucede cuando el miedo y la realidad comienzan a confundirse.